Ya tenemos un quórum recomendado. Me escuchan y ven la pantalla, ¿no? Perfectamente ahora, por favor. Sí, Inge. Porque está haciendo una revisión de las diapositivas, por eso que no hablé. Bien, el día de ayer, me imagino que han visto lo que es los sistemas biológicos, ¿no? De cuando un proceso es espontáneo, cómo se determina, cuál es la importancia de la segunda ley de la termodinámica, que es lo que estudia, y han definido una nueva variable, un nuevo criterio de espontaneidad y equilibrio que existe a través de la energía libre de Gibbs, ¿verdad? La energía libre de Gibbs está también relacionada con la entropía por la ecuación que, se- que representa esta variación en función a la entalpía y la temperatura y la variación de entropía. Sin embargo, la variación de entropía es muy difícil de medir y en sistemas biológicos lo que se calcula es mejor la energía libre, ya que esos datos también los tienen tabulados y es mucho más sencillo de medir. Y cuando se toma en cuenta una reacción química, en la que reactivos y productos tienen uh, sus, sus diferentes coeficientes estequiométricos, el delta G de la reacción estándar, obviamente, se mide al igual que la entalpía, multiplicando los coeficientes estequiométricos por las variaciones de energía libre. Sin embargo, si este proceso nosotros lo llevamos a una reacción más general a otra temperatura, en condiciones de distinta temperatura y composición, este delta G sub cero, ¿no? Puede ser calculado a otra temperatura, considerando el delta G estándar que tenemos de la reacción, multiplicado por RT por el logaritmo neperiano de Q. Este parámetro Q es la relación de equilibrio, pero antes, durante y después del equilibrio, ¿no? Es la relación que existe entre productos y reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos en cualquier instante, ¿de acuerdo? Ya en cualquier instante, al inicio, durante el equilibrio y después del equilibrio, donde R saben que es el valor de la constante de los gases, ¿no? Cuyo valor es 8,314 joules mol Kelvin. Vamos a ver los ejercicios más adelante. Y en el equilibrio, cuando delta G es igual a cero, esta reacción entre el equilibrio, el valor de Q se convierte en la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio se la puede determinar mediante la ecuación delta G sub cero de la reacción, es decir, aquella que se calcula a 25 grados centígrados con datos tabulados, menos RT logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, de donde nosotros fácilmente podemos calcular este valor, ¿no? Y hacer el equilibrio correspondiente. Estas, este comportamiento del valor de Q lo podemos ver cuando el detalle de los reactivos se encuentra eh, al inicio de la reacción, ¿no? Estamos con los reactivos puros, y poco a poco esta energía va disminuyendo porque los productos menos los reactivos, ¿no? La variación de la energía libre es menor a cero, se va disminuyendo, es decir, que hay menor energía de productos que de reactivos, hasta que va a llegar un punto en el cual esta energía va a sufrir un punto de inflexión y va a comenzar a aumentar a medida que se vayan formando los productos. En este caso, en el punto de inflexión, estamos llegando a un valor de delta G igual a cero, ¿no? El equilibrio, entonces la relación de productos reactivos se vuelve una constante y posteriormente a este va incrementando hacia la formación de productos, dando un delta G mayor a cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la energía libre del sistema
reactivo. El delta G de los reactivos, en este caso, adquiere un valor, va disminuyendo poco a poco y cuando llega al equilibrio va aumentando en la formación de los productos. Y hay una diferencia, un delta G de productos menos reactivos que es mayor a cero. ¿Sí? Y obviamente este es el mismo punto en el cual se encuentra el equilibrio interno. Entonces ese es el comportamiento tanto reactivos como de productos en una reacción química. Una reacción química, por tanto, se lleva siempre a cabo mediante una disminución de energía libre. ¿No? Y eso hace que este proceso generalmente sea espontáneo. Si este delta G es mayor a cero, el proceso no es espontáneo. Y en el punto de inflexión habíamos indicado que estamos en una reacción en equilibrio químico, ¿no? Bien. Termodinámicas de los sistemas biológicos. Muchas de las reacciones que se producen en los seres vivos no son de tipo espontáneas. Para que estas reacciones se realicen, se acoplan con el adenosín trifosfato, denominado también ATP. El ATP es una molécula que almacena la energía libre hasta que la necesite la célula, ¿no? Su portador de energía en la célula. Y posteriormente se hidroliza para formar ADP, es decir, pierde una molécula de fósforo, ¿ya? Y se forma el ácido fosfórico desprendiendo un total de 31 kilojoules por mol. Vean que el término desprendido significa signo negativo. Entonces, la primera reacción que produce debido a la hidrólisis del ATP, ¿no? Hidrólisis quiere decir ruptura a través del agua, la formación del ADP y la pérdida del ATP de una molécula de ácido fosfórico tiene por consecuencia por mol 31 kilojoules. Para formar la alanilglicina, recuerdan que la alanilglicina es una proteína que requiere una energía que proporciona la hidrólisis del ATP. Para ello, al reaccionar la alanina con la glicina para formar la alanilglicina, hay un delta G de 29 kilojoules por mol, pero fíjense, este valor es positivo, es una reacción forzada. ¿Ya? La única reacción no espontánea, perdón, es una reacción no espontánea. Y la reacción del ATP con el agua, es decir, la que hemos visto inicialmente, tiene una variación de energía libre de menos 31 kilojoules, como vemos en este caso. ¿Sí? Si nosotros acoplamos, es decir, sumamos estas dos reacciones, ATP más al agua, más alanina, más glicina, nos va a dar ADP, ácido fosfórico y la alanilglicina. De la misma manera debemos sumar las energías libres. Más 29 menos 31 nos da un valor de menos 2 kilojoules por mol. Por tanto, este proceso de estas dos, de la formación de ATP más agua como transportador de energía, viene a ser un proceso de tipo espontáneo, ya que el valor de la energía libre de Gibbs tiene un valor menor a cero. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Eh, Todas las reacciones químicas que se producen en las células vivas para formar y romper moléculas se conocen con el nombre de metabolismo. Cábense muy bien ese conceptito, por favor. Reacciones químicas que se producen en las células vivas para formar y romper moléculas se lo conocen con el nombre de metabolismo. Muchas veces nos dicen, he comido tal cosita y me ha acelerado el metabolismo, es decir, el, el digerir las moléculas dentro del órgano digestivo más rápidamente.
El término metabolismo se refiere a todas las reacciones químicas que proporcionan energía y las sustancias necesarias para mantener el crecimiento celular. Hay dos tipos de procesos metabólicos, el que vamos a denominar el catabolismo. Moléculas de gran complejidad estructural son convertidas en moléculas más sencillas, con liberación de energía en el proceso. Entonces ya saben a qué se refiere el catabolismo, ¿no? Esta, esta ruptura que existe de estas moléculas complejas, ¿no? En moléculas más sencillas, pero con una gran liberación de energía. Ayer, por ejemplo, les decía eh, qué ocurre con la palomita de maíz, ¿no? Al adquirir energía, el maíz adquiere energía, lo que rompe es la estructura celular y hay un desprendimiento de un gas que produce que eh, el almidón se expanda con la presencia de dióxido de carbono y la palomita reviente, ¿no? Y eso debido a una energía interna que hay que superarla. Igual, entonces, este proceso de catabolismo es algo similar, ¿no? En el cual se rompen los enlaces de estas moléculas complejas, liberando energía. Toda ruptura de enlace es liberación de energía, ¿ya? Porque se requiere gran cantidad para romperla. Y el anabolismo se emplea, dice, la energía disponible en la célula para sintetizar moléculas complejas a partir de otras más sencillas. Entonces el anabolismo recupera esa energía, ¿no? Perdón, emplea esa energía disponible para llegar a formar estas moléculas complejas y obviamente va acumulando energía, ¿no? Eh, Bien, el proceso catabólico se puede definir en tres etapas. Grábense muy bien estas tres etapas, jóvenes. Digestión, degradación y oxidación de dióxido de carbono. Perdón, la oxidación del dióxido de carbono y agua para sintetizar el adenosín trifosfato. Y esta oxidación normalmente es una ruptura, ¿no? Una ruptura que ocurre de todo tipo de compuesto orgánico cuyos productos generalmente son dióxido de carbono y agua. Acá podemos ver estas tres etapas en una forma un poquito ya más estructural. La etapa 1 pueden ser proteínas, polisacáridos o lípidos, van a sufrir una degradación y una posterior oxidación. Las proteínas sabemos que son uniones de aminoácidos, por tanto, una degradación significa partir la molécula en sus aminoácidos más sencillos, a lo cual se denomina glucólisis. ¿No? Los polisacáridos, que ya son una infinidad de azúcares unidas, mediante este proceso y la presión, la existencia de una enzima puede desglosarse en glucosa, fructosa, galactosa, ¿no? Y la glucosa posteriormente convertirse en ácido trifosfórico, ¿no? En el caso de los lípidos, el glicerol puede pasar a piruvato y los ácidos grasos a un acetil salicilato, algo así, a compuestos acetílicos que los vamos a denominar como COA, es decir, la presencia de un grupo carbonilo, carbono doble más oxígeno y un grupo acetilo, ¿ya? Para completar el ciclo del ácido cítrico con la formación del dióxido de carbono, el ATP, eh, dos sustancias que no recuerdo muy bien ahorita el nombre, es el NADH y el FADH2, que hemos visto la anterior forma
de estas proteínas, ¿verdad? Para formar posteriormente oxígeno y agua. Vamos a poner bonito el agua. Ahora sí. ¡Bum! Entonces, de esa manera, vean el metabolismo, cómo se va formando, ¿no? Obviamente también la formación de urea a través de eliminación de amoníaco del proceso digestivo, ¿no? En la etapa de frío, entonces, estas oxidaciones nos va a conducir al ciclo del ácido cítrico. La energía que se libera en la oxidación de los alimentos que comemos es empleada para nuestras células para formar adenosín trifosfato. ¿De acuerdo? Aquí está la estructura del ATP. Este ATP está compuesta por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Recuerden que este es un compuesto nitrogenado, por tanto es un aminoácido unido a un, a un sacárido, ¿no? Y formando una unión con el ion trifosfato. Esta liberación de energía es cuando se rompe una parte de esta molécula generando ácido fosfórico y se puede hidrolizar entre, dice, 1 a 2 millones de moléculas de ATP en un segundo. Imagínense esa reacción metabólica, es muy violenta para la producción de esa cantidad de energía. Por tanto, el anabolismo es la hidrólisis del ATP para darnos el ácido difosfórico más el desprendimiento del fósforo como ácido fosfórico y un empleo de 7.3 kilocalorías por mol. Y el catabolismo es el ADP más el fósforo más 7.3 kilocalorías por mol, que nos puede formar en forma inversa otra vez el ATP y el fósforo. Entonces, son dos reacciones análogas en la cual una es exotérmica y la otra es endotérmica. Una se realiza en forma espontánea y la otra no. Otro caso del metabolismo en la producción de energía ocurre cuando el dinucleótido de la nicotinamida y adenina, también conocido como nicotina-adenina, dinucleótido o nicotinamida-adenina, ahí está el nombre de la me cuesta pronunciarlo, perdón, nicotina nicotina amida adenina, ahí está, nicotina amida adenina en su forma reducida, ¿no? Ahí tenemos a la nicotina adenina muy similar en estructura, pero con dos grupos polinucleares distintos, ¿sí? Y la estructura de la FAD, denominada flavín adenin dinucleótido o dinucleótido de flavina y adenina, ¿no? Flamina y adenina en su forma oxidada, eh, tenemos acá a la FAD, ¿no? La flaminadenina, y en su forma reducida la ganancia, como ustedes pueden ver, de un par de protones o hidrógenos. Ambas coexisten y terminan las reacciones metabólicas de oxidación y reducción. Por ejemplo, la flavinadenina oxida alcanos a alquenos, es decir, los deshidrogena, ¿no? En cambio, esta otra coenzima, la nicotinamida, oxida alcoholes a aldehídos y cetonas. Entonces, toda oxidación de alcoholes siempre nos va a llevar
hacia la formación de aldehídos y cetonas, debido a que esta coenzima es precisamente un catalizador de alcoholes secundarios o grupos oxidrilos secundarios. La ruta metabólica, conocida también como vía metabólica, es una serie concatenada de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Esta es la referencia bibliográfica. Una ruta más importante es la glucólisis, que produce energía convirtiendo la glucosa en 2 moléculas de piruvato y requiere 2 moléculas de ATP en etapas iniciales y genera posteriormente 4 moléculas de ATP, generando en resumen 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de la nicotina-adenina protolizada. La glucólisis ocurre en el citosol, el líquido del citoplasma, y no requiere oxígeno para funcionar. Entonces, como pueden ver, he aquí una de las grandes aplicaciones de la energía libre, de cómo intervienen dentro del metabolismo internamente a nivel celular, ¿no? Aquí tenemos la glucosa, la presencia de esa coenzima, el desdoble de el ADP en convertirse en ATP por la presencia de un fósforo. Y aquí, como pueden ver, el piruvato, que es eh, el ácido etanoico doblemente, se hidroliza, es decir, capta este protón y promueve la formación de 4 protones, es decir, a este proceso se lo denomina glucólisis, ¿ya? Es decir, la ruptura de la glucosa mediante una coenzima. Es lo que normalmente, como en el cuerpo humano, el azúcar se va acumulando como piruvato, se puede llegar a formar gran cantidad de grasa si esta energía no la utilizamos, ¿sí? Se va acumulando en forma de grasa, me imagino. El ciclo del ácido cítrico es una ruta metabólica central y cíclica que ocurre en la matriz mitocondrial de las células eucariotas y el citosol de algunas bacterias. Su principal función es la oxidación completa del acetil-CoA, derivado de carbohidratos, grasas y proteínas, para generar ATP, poder reductor del NADH y del FADH2, precursores para la biosíntesis, ¿no? Entonces, está describiendo cómo se forman estos productos con la formación de dióxido de carbono, 3 moles del NADH, no recuerdo mucho el nombre, nicotina, creo que sí, nicotina adenina, y el flavin adenina y el GTP para obtener ATP, ácido salicílico o ácidos cítricos y, y protones, ¿no? El acetil-CoA en presencia de esas enzimas que habíamos mencionado y la reacción que sufren las mismas, pues convierte en esta degradación del acetil en dióxido de carbono, la hidrólisis, perdón, el comportamiento básico de la nicotina adenina, es decir, capta un protón, el agua pierde 2 protones y de esta manera se va generando esta reacción denominada ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Reacciones metabólicas bastante interesantes que las recomiendo se las graben. No es raro que les pregunten en el examen. La importancia de la cinética química en la biología. La cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad y rapidez de una reacción química. En este caso, la cinética se refiere a la rapidez de la reacción que se refiere a los cambios de concentración de un reactivo o de un producto con respecto del tiempo.
Por tanto, la unidad de medida de la velocidad de reacción se mide en molaridad por segundo o mol litro segundo. La cinética química proporciona herramientas que permiten analizar, comprender las reacciones bioquímicas que sustentan la vida. Se puede aplicar al estudio de la actividad enzimática y en los procesos metabólicos. Otros campos donde tiene una gran relevancia son la fabricación de fármacos y la producción de varios compuestos. Entonces, la cinética química es una parte de la química que estudia la forma en la que se puede llevar a cabo una reacción química y generalmente el tiempo que va a tardar. Hay reacciones, por ejemplo, que pueden durar mucho tiempo. Es el caso de la degradación de los plásticos, ¿verdad? Eh, los plásticos, según estudios que se han hecho, se pueden degradar en millones de años. Es por eso que causan tanto mal al medio ambiente generando basura y por eso lo recomiendan reciclar, es decir, darles una nueva oportunidad y hacer menos fabricación de este tipo de materiales dañinos para el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, el lograr que ésta se pueda degradar en el largo tiempo, en un tiempo corto, así como ocurre con un papel, ¿no? Un papel ustedes lo ponen en contacto con la tierra y el agua y el papel va a desaparecer en un par de semanas, no se va a degradar fácilmente, cosa que no ocurre con los gases. Y eso precisamente es lo que estudia la cinética química, ¿no? Esas velocidades de reacción de la dextrina. Imagínense en el cuerpo humano, también esas reacciones son bastante importantes ya que contribuyen al metabolismo y al aprovechamiento de energía en el cuerpo. Las velocidades de reacción, las denominamos con la letra B, se define como el cambio de concentración de la molécula delta A en un lapso de tiempo delta T. ¿Ya? Entonces, al igual que la velocidad de un cuerpo, medimos en metros por segundo, la velocidad de reacción vamos a dividiendo la concentración por la variación del tiempo. Y para que los reactivos, perdón, un cachito, ahora sí. Para que los reactivos se unan al signo negativo se presentan como consumo y para los productos con signo positivo ya que son de generación. Entonces, cuando se genera signo positivo y cuando se consume se le pone el signo negativo. Aquí tenemos una reacción del A, B, C, I, que se convierte en C y en D. Entonces, la velocidad de consumo va a ser la variación que va a tener la concentración de A respecto del tiempo sobre su coeficiente estequiométrico. ¿Mm? De la misma manera, al consumo del reactivo B sobre su coeficiente estequiométrico en una variación del tiempo, y en el caso de la formación de productos, como ustedes pueden ver, esta variación es positiva, un delta T con respecto del tiempo. Entonces, la velocidad podemos decir que es proporcional a la concentración y se puede definir una constante proporcionalidad entre la rapidez de reacción y la concentración del reactivo presente. La velocidad de reacción, permítame un momentito, expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración de los reactivos elevados a alguna potencia. Hemos visto ya en cinética que esta velocidad es proporcional a los coeficientes estequiométricos X, Y, ¿sí? Entonces, la velocidad de reacción
al ser proporcional está multiplicado por una constante, una velocidad. Y la multiplicación de las concentraciones elevados a coeficientes estequiométricos. El orden de la reacción, el orden de la reacción se la simboliza con la letra N y es la suma de los coeficientes X y Y. ¿De acuerdo? Las exponentes X y Y especifican las relaciones entre las concentraciones de los reactivos y la rapidez de reacción. El orden de reacción se define como la suma de los exponentes a los que se elevan dichas concentraciones de reactivos que aparecen en la ley de la rapidez. De manera alternativa, podemos decir que la reacción va a ser de orden X en A y de orden B para la otra reacción. Vamos a establecer mejor acá. Perdón, permítanme un ratito. Ahí está. Esto es de orden X para A. Mejor así se entiende, es más claro. Relación de orden en X para A y de orden Y en B. La velocidad de reacción, según el orden de la reacción que se puede hallar, una relación entre la concentración y el tiempo. Por ejemplo, la transformación de A en productos, la velocidad de reacción va a estar multiplicada proporcionalmente por una constante K elevada a la delta N. Para la reacción de un reactivo transformándose en producto se puede encontrar reacciones de orden 0, N igual a 0, de primer orden cuando N es igual a 1 y de segundo orden cuando N es igual a 2. El valor importante es el tiempo de vida media. Este tiempo de vida media se la mide de la siguiente forma. ¿Ya? Para n igual a 0, eh, la concentración de desaparición del reactivo A va a estar dada por una constante K multiplicado por T más la concentración inicial. Es decir, a la concentración inicial en el transcurso del tiempo se le va a ir reduciendo una cierta cantidad. El tiempo de vida media va a estar dado entonces cuando el valor de AT sea igual a 0, ¿no? Y el tiempo sea igual a 1/2. Entonces las unidades de K van a ser mol por segundo. Cuando n es igual a 1, fíjense el caso para n igual a 1, la velocidad de reacción ya es función de una función logarítmica. Logaritmo neperiano de la concentración total va a ser igual a menos k veces t, esto no va a variar, por el logaritmo de la concentración inicial. Y el tiempo de vida media, haciendo que este valor se haga 0, es igual al logaritmo de 2 sobre k, donde k ahora tiene unidades de 1 sobre segundo. Y para una reacción de segundo orden, las relaciones ya son inversas, como pueden ver. Los tres tipos de relaciones y obviamente la forma en la que se puede determinar el tiempo de vida media. ¿Sí? Perdón. Suponemos que para que ocurra una reacción, las moléculas se chocan entre sí y deben tener energía cinética total igual o mayor para que la energía de activación, es decir, la cantidad máxima de energía que se puede obtener, y la mínima cantidad de energía que se requiera para iniciar una reacción química. Entonces, una reacción química comienza con poca energía
se logra el punto máximo en la energía de activación y posteriormente desciende hasta formar productos. Esto en el caso de un avance de reacción eh, no catalizada. ¿Ya? Aquí tenemos diversos factores como pueden variar las diversas formas de reacción. Por ejemplo, cuando las moléculas chocan, forman un complejo activado A y B, que es una especie de transitoria formada por la molécula de los reactivos como resultado de una colisión antes de que se forme un producto. Eso es como si estuvieran unidos ambos. Es un complejito activado. Cuando llega al máximo, recién se separa. Un catalizador es una sustancia que aumenta la rapidez de una reacción mediante la disminución de la energía de activación. Entonces, eso produce que podamos tener esta energía de activación catalizada, aumenta, ¿verdad? Y produce un decaimiento más rápido, lo que aumenta la velocidad de reacción. El catalizador puede reaccionar para formar un intermedio como el reactivo, pero se regenera en alguna de las etapas subsiguientes, por lo que no se consume en una reacción, ¿no? Entonces, una vez que se consume todo, consume, interviene a aumentar la velocidad de reacción de este catalizador, otra vez es regenerado y la reacción puede tener, como ustedes pueden ver, una menor catálisis, es decir, una menor energía de activación, y esta energía de activación hace que la reacción sea más lenta. Entonces, la energía de activación es la que mide la velocidad de una reacción en la presencia de catalizadores o inhibidores, como es en este otro caso, ¿ya? Bien, pasemos a la parte final. ¿Cuál es la influencia de la catálisis y de los catalizadores? La catálisis, según la fase donde se encuentra, puede ser de tipo heterogénea o homogénea. En fases distintas, no sé, en la catálisis heterogénea, por lo general, los catalizadores es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. Habíamos mencionado, por ejemplo, que cómo se hidrogenan las grasas, ¿no? De los aceites, ¿cierto? Y eso es debido a que se pone un catalizador de hidrógeno sólido en el cual se hace burbujear eh, el, el- el gas acetileno, por ejemplo, para que se convierta en etileno. ¿No? Y las catálisis homogéneas se presentan en una sola fase, generalmente líquida. La catálisis ácida y la básica constituyen los tipos más importantes de catálisis homogénea en disoluciones líquidas. Hay sustancias que hay que acidificar para que se lleve a cabo más rápidamente, como la fabricación de yogur, por ejemplo. ¿No? Es necesario acidificar la leche para que ésta reaccione y produzca la degradación de la lactosa más rápidamente. ¿No? Y en todos estos complejos complicados se han evolucionado dentro de los sistemas vivos. El más sorprendente y al mismo tiempo esencial son las catálisis de tipo enzimática. Las enzimas son catalizadores de tipo biológicos. Aumentan la rapidez de las reacciones bioquímicas por factores que van entre 106, perdón, que hay algo mal, entre 10 a la 6 y 10 a la 18 veces, ¿no? O sea, elevan en 3 millones de veces más. Son altamente específicas. Una enzima actúa sobre una determinada molécula llamada sustratos, mientras que deja el resto del sistema sin afectar.
Se ha calculado que una célula viva promedio puede contener alrededor de 3.000 enzimas. La velocidad de reacción se puede describir por la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Que es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato dividido entre una constante K sub n más la concentración del sustrato, que es cuya análisis podemos ver que hay una, un aumento de la velocidad de reacción a medida que aumenta la concentración del sustrato hasta obtener un valor máximo. Y esta gráfica, perdón, está basada en esta ecuación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Algo que no les haya convencido. Esta es una parte biológica y aplicativa para ustedes principalmente. ¿Y cuál es la influencia de la velocidad de reacción dentro de sus sistemas metabólicos? Es por eso que este temita lo hemos dejado para el último, porque lo van a estudiar con más profundidad cuando ya estén eh, dentro de la facultad, en sistemas biológicos principalmente, ¿no? Como la medicina y los cientistas biológicos han podido establecer estas reacciones tan complejas, les soy sincero, y su análisis del mismo y cuáles son las consecuencias dentro del cuerpo humano. ¿Ya? El día de mañana vamos a tener ya la sesión final con algunos ejercicios de resolución rápida. ¿Ya? Y les aconsejo que esta laminita, esta última diapositiva, la capten porque vamos a utilizar el día de mañana para la realización de problemas. ¿De acuerdo? Sería entonces todo por hoy. Que tengan un resto de jornada bonita y nos estaríamos viendo, perdón, la próxima semana. Que les vaya bien. Buenos días. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.